NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Establecemos contacto en vivo desde Caracas, Venezuela, con Ligia Bolívar. Ella es la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, que ha publicado este informe. Señora Bolívar, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos para nuestra teleaudiencia en las Américas. Muy buenas tardes. ¿Cómo se borra el rastro de una tortura? ¿Cómo se quita la evidencia de una lesión en una persona que puede haber denunciado haber sido atropellada, en este caso, en las protestas del año pasado, por la Guardia Nacional Bolivariana? Sí, lo que nosotros pudimos observar a partir de entrevistas a profundidad con detenidos, que después afortunadamente fueron dejados en libertad condicional, con médicos, con los mismos abogados nuestros o de otros casos que estuvieron atendiendo la situación y con la revisión de los expedientes, es que hubo una actuación desde diferentes cuerpos, de diferentes partes de todo el proceso que se sucedió. Es decir, desde el momento de la detención, los encargados de los traslados, las personas que estuvieron a cargo de la custodia, los médicos que estuvieron en los centros de detención, los mismos médicos forenses, los defensores públicos, la fiscalía y los jueces, cada uno desde su función particular hizo lo necesario, según ellos, para desaparecer las evidencias de maltrato, de tortura, para desaparecer cualquier situación que pudiera incriminar a los funcionarios. Eso pasa por la incomunicación de los detenidos, el traslado a hospitales militares de aquellos que presentaban lesiones graves, donde había un absoluto hermetismo en relación con esa situación, el hecho de que ni siquiera los detenidos sabían cuál era la característica, o sea, cuál era el estatus del médico que los estaba examinando. Pensaban que eran los médicos forenses y resulta que eran los médicos del mismo centro de detención, que son funcionarios adscritos al órgano responsable. Entonces, hay una serie de elementos que nos indican que hubo una acción deliberada, orientada a ocultar las evidencias de tortura. Ahora, bajo estos elementos, quiero preguntarle yo, señora Bolívar, ¿en qué tipo de condiciones, bajo amenaza, bajo complicidad, esto del traslado de lesionados a hospitales militares, las presiones a las víctimas, el uso de la defensa pública para evitar precisamente estas denuncias, la omisión de los jueces durante las audiencias y la transformación de víctimas en victimarios? También se habla de médicos que habrían sido... les habrían dicho que den determinada versión sobre las personas que llegaban con heridas. Es importante, Ruth, mientras retomamos el contacto con la señora Bolívar, que este informe, que no quede rastro, que ha hecho el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, pues tiene testimonios de víctimas que son las que habrían sido amenazados por funcionarios durante el 2014. Como lo contaba en este caso la señora Bolívar, se están basando en estos testimonios, en cómo estas personas que finalmente fueron entrevistadas por personal de la universidad lograron identificar que estaban siendo víctimas de lo que sería la eliminación de la evidencia de que habrían sido torturadas. Así es, este informe, como ha sido denominado que no quede rastro, emitido, como lo decimos bien, por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, una universidad prestigiosa en Venezuela, ha revelado que los órganos de poder público que habrían ocultado evidencias sobre casos de tortura a los detenidos en las protestas. En esa ocasión hubo un saldo de 854 heridos y lesionados. Esto habla el informe. Ya hemos retomado la comunicación en Caracas, Venezuela, con Ligia Bolívar. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, quien publicó este informe. Señora Bolívar, ¿sí nos escucha? Sí, perfectamente. Sí, le preguntaba yo, después de todo lo dicho, se habla que ha sido bajo amenazas, pero ¿bajo qué otras condiciones un médico se presta a cambiar la versión de cómo llegan determinadas personas que han participado en las manifestaciones? ¿Cómo se da esto? ¿Una complicidad? ¿Esto del traslado de lesionados a hospitales militares? ¿Cuál es la figura que se maneja aquí para ocultar semejantes vejámenes a las personas que participaban en las calles? Sí, yo creo que el tema de la participación de los médicos hay que aclararlo porque es muy importante. Una cosa es los médicos de clínicas privadas y de hospitales públicos que recibieron en sus manos
a personas heridas y que actuaron de acuerdo con lo que les impone su deber profesional y la ética de su profesión, es decir, brindaron la asistencia adecuada, pero lo hicieron siendo sometidos a presiones muy fuertes. Aún así hicieron su trabajo, pero fueron sometidos a presiones muy fuertes para dar de alta antes de tiempo a una persona, para evitar el tratamiento de una persona, para entregar los resultados médicos a los militares o a los funcionarios que estaban en la custodia. Es decir, hubo presiones por parte de las Fuerzas Armadas, por parte de los órganos que provocaron las lesiones contra esos médicos. Afortunadamente, ellos actuaron en relación en apego a su ética profesional y no se dejaron vencer frente a esas presiones, y por esa razón tuvimos estos elementos. Ahora, una cosa distinta es la actuación de médicos adscritos a instituciones públicas, ya sea hospitales o instituciones militares, o a los centros de detención o los médicos forenses. En todos estos casos la actuación fue, por decirlo menos, negligente. Hubo casos donde los exámenes forenses fueron superficiales, hubo casos donde el examinador era un médico adscrito a la nómina del órgano donde estaba detenido la persona, por lo tanto no se considera, de acuerdo con los estándares internacionales, no es un invento nuestro, no se considera un examen independiente. En esos casos incluso hay evidencias hasta en los mismos expedientes de cómo esos médicos realizaron los exámenes y después le hacían firmar a los detenidos donde constataban que esas lesiones no habían sido, como en efecto sí era cierto, no habían sido provocadas allí. Es verdad, no fueron provocadas allí, pero la obligación del médico es identificar las razones de la lesión. Es decir, esa es la labor de un médico cuando recibe una persona lesionada y que está en custodia del Estado. Y lo mismo en el caso de los médicos, por supuesto, de los hospitales militares. Entonces, hay dos actuaciones diferentes. Una es la de los médicos que actuaron de manera privada o en los hospitales públicos, pero que no estaban bajo la supervisión del Estado y que fueron sometidos a presión. Y otra completamente deplorable y que se constituye en delito, que es la actuación complaciente y cómplice por omisión o por encubrimiento de los médicos de las instituciones del Estado. Señora Bolívar, en su momento en NTN 24 también estuvo conversando con las víctimas de brutales golpizas y las familias de estas víctimas para recabar un poco en estos testimonios la realidad, las denuncias que no se estaban publicando en los medios de comunicación de Venezuela en el momento de la crisis por las protestas antigubernamentales. Finalmente fueron reportados 850 heridos en los hechos que empezaron en el febrero del año pasado. Pero ¿cómo hicieron ustedes la selección de estas 850 personas para establecer a quiénes se debía entrevistar y a quiénes no? Hay casos muy emblemáticos. Le cuento solamente el de Marvinia Jiménez, que hace un rato veíamos las imágenes de cómo era golpeada con un casco por una de las guardias nacionales. ¿Cómo seleccionaron ustedes los casos? Sí, digamos, no hubo propiamente una selección. Como decía al comienzo, nosotros trabajamos fundamentalmente en lo que es el área metropolitana de Caracas y en los Altos Mirandinos. El caso de Marvinia fue en otra localidad, fue en el estado Carabobo. Pero en todo caso, el criterio de selección, si la pregunta es por qué Marvinia no aparece, es porque en el caso de Marvinia no hubo ocultamiento de la evidencia. Este informe está centrado en aquellos casos en los que hubo ocultamiento de la evidencia, desde el momento de la lesión hasta el momento de la presentación en tribunales. Ahora, este informe que habla de las violaciones y abusos que sufrieron los manifestantes presos por las fuerzas venezolanas, le quiero preguntar yo si todavía lo sufren. ¿Sufren lo mismo los que salen a las calles aún a estas fechas a protestar? Mira, nosotros no podemos especular, no es trabajo del Centro de Derechos Humanos, nos basamos en los hechos, en las investigaciones realizadas y creo que las fuentes consultadas por nosotros, que fueron expedientes, víctimas, médicos, etcétera, abogados, son lo suficientemente precisas como para decir que en el año 2014 hubo un ocultamiento deliberado de la evidencia. Si está sucediendo o no en el 2015 tendríamos que investigarlo para poder afirmarlo. Estas denuncias, directora, son muy graves y seguramente van a alcanzar escenarios internacionales. Pero siendo este régimen represivo, ¿espera la universidad alguna represalia? Mira, todas las personas que trabajan en derechos humanos, sean a nivel académico o de organizaciones no gubernamentales, tienen un ámbito de protección que lo establece la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos. Lo que no podemos hacer
es ocultar la información que tenemos. Nuestra obligación es brindar asistencia a las personas que fueron afectadas, brindar asistencia a las víctimas y en la medida en que ellos nos autoricen, dar a conocer la información. Y estos casos son informaciones autorizadas por las víctimas. Vamos a agradecer a Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por habernos acompañado con sus respuestas aquí en NTN 24, el canal de las Américas. Una buena tarde para usted. Muchas gracias.